Tú no quieres dejar de consumir. Piensas que todavía lo puedes controlar. Pero eres como un niño que sirve en la oscuridad para darse valor. Pero te tengo noticias. Espíritu, un cortometraje que nos cuenta la historia de Ramiro, un joven que encuentra el verdadero sentido de la libertad al enfrentarse a sus demonios internos en un centro de rehabilitación para personas con adicciones. Conversamos con su director, Adolfo Margulis. Es una pregunta buena y al mismo tiempo compleja porque pues el tema de las adicciones es un tema con muchas aristas, con muchas caras, eh, pero al mismo tiempo es simple en cuanto a que la adicción es una enfermedad, ¿no? Y hay que verla como eso. Este proyecto de Spiritum habla sobre Ramiro, que es un adicto, que se interna en esta clínica de rehabilitación y su vida cambia por completo por las personas que llega a conocer y las experiencias que le toca vivir y las confrontaciones que vive en este lugar. Eh, de hecho, hay un punto en el cortometraje donde dice, yo no sé qué es lo que hace que unos se queden y otros no. En el camino de las adicciones, pues en realidad uno no sabe qué es lo que tiene que pasar para que alguien toque fondo, o para que alguien decida quedarse, o para que alguien decida salir adelante en el problema de las adicciones. Pero me he dado cuenta que cada una de las personas que atraviesa este camino es un universo único, ¿no? Y que cada uno tiene su propio fondo de sufrimiento y cada uno decide cuándo quiere parar, ¿no? Y también uno decide cuánto dolor está dispuesto a atravesar, ¿no? En este problema. Y lo que hice para yo tratar de tener como una guía a través de esta historia y cómo poderla contar y cómo poderla filmar, fue enfocarme en lo que yo vivía y en lo que yo veía en este lugar. Porque como que uno podría abordar este problema de las adicciones de una forma o muy genérica o tratando de hablar como de clichés que ya se han quizás abordado en el cine anteriormente sobre el lado oscuro de las adicciones, y inclusive lo escuchamos constantemente en la radio, ¿no? La campaña nacional de las adicciones no hay finales felices. Todo el tiempo escuchamos como una cierta narrativa de qué es el problema de las adicciones, pero pocas veces vemos qué significa eh, atravesar y querer llegar al otro lado, ¿no? Y para mí la idea fue esa, fue cómo podemos contar la historia de un chavo que a través de una decisión eh, muy concreta y muy, no llamarla sencilla, pero una decisión muy simple, nuestro personaje decide cambiar, porque viene cargando una serie de dolores y de peso y de historia detrás, ¿no? Que al final el padrino, que es Noé Hernández, lo confronta con su realidad. O sea, ese creo que es el papel de Noé, esta persona, esta figura guía que nos hace vernos en el espejo y nos confronta y nos dice, pues este eres tú, ¿no? Y ya no tienes a dónde más correr. Entonces, fue un proceso que a mí me ayudó muchísimo primero a acercarme de una forma documental. Antes de filmarlo y antes de escribirlo, me acerqué a la clínica, regresé ahora sí que con mi cuaderno de apuntes, con mi cámara pequeña y estuve ahí 2 semanas recopilando experiencias, vivencias, analizando todo ese espacio. Y cuando pude escribir la historia, me di cuenta que el guión que tenía no se podía contar en ninguna otra parte que no fuese en esa misma clínica, en ese mismo espacio, con esas mismas personas, con ese ambiente, ¿no? Y cabe aclarar, hay una cosa muy importante que es en el tema de doble A y en el tema de los programas de recuperación de los 12 pasos y toda esta metodología. Yo nunca quise hacer ningún tipo de promoción en la historia, ningún tipo de propaganda. Tampoco era mi intención hacer un tipo de propaganda sobre cómo recuperarse. Porque siento que si uno hace propaganda en el cine, pues
al final uno termina alejándose de cuál es el objetivo de contar una historia y de hacer cine, que al final es arte, ¿no? Que uno no puede hacer propaganda, porque si no, pues estamos muy errados en ese sentido. Entonces es un corto que nunca hace ninguna promoción ni ninguna alusión a los 12 pasos, ni a doble A, sino es simplemente la historia de un chavo de mi edad que decide salir adelante en ese sentido. Siento que ese fue el proceso más interesante al momento de escritura, porque lo que hice con este proceso de investigación y este proceso de regresar a la clínica y volver a vivir todas esas vivencias, porque cabe aclarar que yo también soy un adicto en recuperación y yo estuve en calidad de interno en esa misma clínica. Entonces me tocó vivir de primera mano lo que es entrar en ese lugar después de venir con un problema de afuera de no poder parar de consumir, ¿no? De ya haber roto todas las promesas, de fracturar relaciones con la familia, de romper, pues digamos, todo lo que vale la pena en la vida que quede pendiendo de un hilo, básicamente. Entonces entré a este proceso, lo que me tocó vivir ahí adentro fue realmente lo que viene en esta historia. Me cambió de tal forma que dije, estando yo adentro, dije, si yo en algún punto siempre quise hacer cine, si en algún punto me toca contar una historia, quisiera contar esto porque siento que hay algo muy importante en este lugar que contar, sobre todo sobre el tema de la hermandad, del tema de la comunidad, del tema de la masculinidad también en este espacio, ¿no? Como que nosotros como hombres nos permitimos muy poco vulnerarnos entre otros hombres de esa forma, ¿no? Y abrazarnos en nuestra honestidad de esa forma. Y este es de los pocos lugares que no solo se te permite, sino que tú te vuelves parte de ellos y de esa comunidad, siendo honesto con tu propia historia y mostrando tu propio dolor, ¿no? Porque es un lugar en el que te hermana el dolor, ¿no? Y eso es algo bien bonito y eso es algo que dije, es que esto es algo que quiero explorar en el cine. Creo que vale muchísimo la pena porque son de estos lugares donde sucede eso, pero allá afuera regresamos a la realidad. Y sí, el lugar es digamos, es un poco utópico donde suceden este tipo de situaciones, pero la realidad es muy distinta. Y también es lo que le dice en algún punto el padrino al chavo en el corto. Le dice, esto te va a doler y te va a doler un chingo. Y al final es que allá afuera, si tú no estás preparado, te va a cargar la chingada. O sea, básicamente es confrontarlo pues, con la realidad de decir, está muy cañón. Y al mismo tiempo siempre estuve consciente que de 100 personas que entran en un proceso de rehabilitación, de lo que sea, son pocas personas las que logran recuperarse. Son cifras muy pequeñas. De 100 personas llegan a recuperarse 5 personas y llegan al año de sobriedad. Y luego al siguiente año ese número va reduciendo y son muy constantes el tema de las recaídas entre los adictos y que no fácilmente se sale del tema de las adicciones, ¿no? Y eso es un poco lo más desolador de este tema, que de verdad es algo muy difícil y sobre todo para la familia es muy difícil, ¿no? Enfrentarse a no solo a que o tu hijo o tu hermano o tu padre puedan llegar a tener esta enfermedad, sino que esta enfermedad al final también es una enfermedad familiar, ¿no? Digamos, toda la enfermedad que llega a haber en un núcleo familiar, al final el adicto es digamos, como la punta del iceberg de todo el desquebraje y toda la enfermedad que viene también engendrándose desde la familia, ¿no? Desde la codependencia, desde toda una serie de actitudes, ¿no? que llegan a afectar al adicto y a la familia. Entonces, es muy complicado en ese sentido. Y por eso tampoco dije, a ver, Adolfo, ¿cómo vamos a contar un cuento, una historia concreta de 24 minutos, que tampoco se extienda a un largometraje, ¿no? Ahorita estoy en un proceso donde digo, trata de hacer una síntesis narrativa que pueda contar una unidad dramática, ¿no? Digamos, un pequeño cuento y pues fue tratar de ser concreto, ir a la clínica, inclusive la estructura narrativa de la historia está hecha con base en qué es lo que se vive un día en la clínica. Te levantas, haces tu terapia de baile, desayunas, haces tu terapia ocupacional,
entras a tus juntas, termina el día, los chicos se ponen afuera de los cuartos a platicar. Entonces, ¿de qué manera, a través de esta estructura, pues ahora sí que cronológica de lo que sucede en un día en este espacio, este chavo que acaba de ingresar logra tener un cambio profundo en todos los sentidos? Pero eres como un niño que sirve en la oscuridad para darse valor. Pero te tengo noticias. Una buena y otra mala. La buena es que vas a empezar a sentir. La mala es que vas a sentir. Y vas a sentir muy cabrón. Al final, es que tú y yo vamos a morir. Aprende a pedir una buena muerte, mijo. Buenas tardes, compañeros. Yo soy el Pollo. Soy adicto. ¡Hola, Pollo!